Feliz sábado. Estamos contentos porque has decidido adorar a Dios en su día especial, en su día sagrado. Y estamos contentos también porque has elegido hacerlo con nosotros. Así que bienvenido a este programa de adoración, de alabanza, en esta mañana de sábado. Y vamos a comenzar como lo hacemos siempre. Vamos a comenzar cantando, alabando al Señor a través de la música. Si hay heridas que no cierran, cuando
Como hemos cantado, alzamos nuestra mirada al cielo, porque tú has prometido que el que viene a ti no le echas fuera. Así que con esa seguridad, con esa confianza en tu promesa, Señor, y también en la promesa que Jesús nos hizo de que fuéramos a Él los que estábamos trabajados y cargados, que Él nos ofrecería descanso, es que venimos en esta mañana de sábado y traemos todo delante de ti, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, los problemas de la semana, de la vida, agradecidos sabiendo que nos estás escuchando, confiados en tu providencia, confiados en tu amor y buscando anhelantes paz, seguridad, esperanza y respuestas. Gracias porque sabemos que nos estás escuchando, gracias porque sabemos que nos miras, gracias porque sabemos que estamos esculpidos en las palmas de tus manos y nos ponemos en esas manos una vez más, Señor, y lo hacemos agradecidos y confiados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como cada sábado nos gusta compartir con vosotros testimonios de cómo el Evangelio es predicado, compartido, experimentado en otras partes del mundo. Así que vamos a ver hoy de nuevo un testimonio de cómo se está compartiendo el Evangelio en otros lugares. Un día, Jared, de 13 años, leyó acerca de un chico llamado Will Ford a quien le gustaba sorprender a las personas con regalos. Envolvía regalos, les ponía una cinta y los deslizaba por encima de los muros, luego corría y se escondía. Jared pensó que sería divertido hacer lo mismo en Tokmok, Kirguistán, donde vivía. Le pidió permiso a su mamá para poner regalos en cajas de pañuelos vacías. ¿Qué tipo de regalos?, preguntó ella. Juguetes y otras cosas que pueda encontrar, dijo él. A su mamá le gustó la idea. Jared y su hermano menor, Sam, tenían coches y legos que habían traído cuando su familia se mudó desde Argentina para servir como voluntarios en Kirguistán. Muchos chicos vecinos eran pobres y no tenían juguetes. Jared le contó el plan de Camille, un amigo de la escuela. Pongamos algunos juguetes en cajas y los lanzamos por encima del muro, dijo. Camille sonrió de alegría. Pensó que era una gran idea y quería ayudar, aunque no tenía juguetes para regalar. Los chicos tomaron 2 cajas y las llenaron con legos, coches, bufandas y barras de jabón. Montaron sus bicicletas, pedalearon hasta el vecindario de Camille y escogieron 2 casas al azar. Jared lanzó la primera caja sobre un cerco y Camille lanzó la otra sobre otro cerco. Rápidamente se alejaron pedaleando. En casa de Jared se reían imaginando la sorpresa de los chicos que habían recibido los regalos. Sam, el hermano de Jared, escuchó las risas. ¿Puedo ir con ustedes la próxima vez?, preguntó. Pocos días después, los 3 muchachos se juntaron a preparar más regalos. Invitaron a Kosinbek, otro chico de la escuela. Los chicos llenaron 2 cajas de zapatos, 2 cajas de pañuelos vacías y 2 cajas plásticas con una variedad de juguetes, bufandas y jabones. Cargaron las cajas en sus bicicletas y salieron en busca de sus objetivos. A los pocos minutos, Jared vio una casa rodeada por un cerco. El jardín estaba lleno de árboles. Sam dijo: «Lanza tu bolsa al jardín». Sam arrojó la bolsa sobre el cerco, pero cayó en las ramas inferiores de un árbol. «¡Rápido, haz algo!», gritó Sam. Camille era el más alto, así que saltó sobre el cerco. Alcanzó las ramas, tomó la bolsa y la dejó sobre el pasto. «¡Vámonos antes de que alguien nos vea!», gritó. Los chicos huyeron en sus bicicletas. Luego de arrojar 4 cajas más, aún les quedaba una. Jared vio una casa con una gran puerta de metal. «¡Rápido, pon el regalo en la puerta!», le dijo Kosinbek. Cuando Kosinbek puso la caja en la puerta, alguien gritó: «¿Por qué están dejando basura en
El tema de esta mañana, la meditación de esta mañana la hemos titulado ¿Por qué te quejas? Yo no sé si en alguna ocasión te has quejado a Dios por algún motivo. Quizá te has quejado porque te gustaría que interviniera en una situación y todavía no lo ha hecho. O quizá te has quejado porque de la manera en la que Dios ha intervenido, la manera o lo que Dios ha permitido que sucediera no era según tú esperabas, ¿verdad? Según tus planes, según lo que tú creías que era mejor. ¿Te has quejado a Dios alguna vez? Hay un libro maravilloso, cortito, pero muy bonito y muy significativo sobre este tema en el Antiguo Testamento, que es el libro de Habacuc. Y en el libro de Habacuc es en el que yo quería que nos centráramos en esta mañana. Porque Habacuc se quejó. Habacuc se quejó a Dios no una vez, 2 veces. Primero porque no estaba conforme con que Dios no interviniera y después porque no estaba conforme con lo que estaba sucediendo o con lo que Dios le mostró que iba a suceder. Fíjate lo que dice Habacuc en los primeros versículos. Es un libro muy cortito, son solo 3 capítulos y de paso para que te pongas en situación de en qué momento de la historia del pueblo de Israel vive Habacuc. Habacuc es profeta para el pueblo de Judá. Y es profeta en ese tiempo al final del siglo VII a.C. y a principio del siglo VI a.C. Es decir, justo en ese tiempo antes de la invasión babilónica y justo en los años en los que se estaban produciendo las 3 invasiones babilónicas de Judá. Pues bien, en este tiempo, en este momento de la historia del pueblo de Judá es cuando Habacuc vive su ministerio y cuando Habacuc escribe este libro. Y mira cómo empieza el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1... Versículo 1 dice, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Y empieza a hablar y empieza a quejarse Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y Habacuc se queja delante de Dios. ¿Qué pasa, Señor? Por favor, interven ya, ¿no? ¿No ves todo lo que está pasando? De paso es curioso cómo Dios no se enoja con Habacuc. No vas a encontrar ningún versículo, ninguna declaración de parte de Dios en el libro de Habacuc que muestre que Dios se enoja con Habacuc porque Habacuc se queje. Así que si en algún momento tú sientes ese deseo en tu corazón, esa necesidad de quejarte delante de Dios, hazlo tranquilo, hazlo con confianza. Dios no se enfada contigo por eso. Dice a partir del versículo 5 que el Señor respondió. Y el Señor le mostró a Habacuc lo que iba a suceder. Pero como decía antes, Habacuc se vuelve a quejar. Habacuc no está contento con lo que Dios iba a hacer o con lo que Dios iba a permitir que sucediera. Y entonces, a partir del versículo 12 dice, oh Señor, mi Dios santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Porque lo que Dios le ha dicho que iba a suceder es que iban a venir los babilonios y iban a llevar presa a mucha gente, ¿verdad? Iba a haber una deportación. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? En otras palabras, Habacuc le está diciendo a Dios, pero ¿estás seguro de que vas a permitir que eso suceda? Pero si ellos son peores todavía que nosotros. El versículo 17 dice, ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Y mira lo que hace Habacuc, porque esto es bonito. El versículo 1 del siguiente capítulo dice Habacuc, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Me gusta porque Habacuc se queja, pero Habacuc espera. Habacuc espera en el Señor, espera que Dios responda
y todavía tiene confianza que de alguna manera de parte de Dios va a recibir algo bueno, ¿sí? Así que en todo caso, si tú tienes ese mismo deseo de quejarte delante de Dios porque no entiendes, porque no te gusta, porque crees que Dios no está haciendo nada por intervenir en esa situación de tu vida, en esa circunstancia, en esa familia, en ese trabajo, en ese problema de salud, en fin, en lo que sea que te está preocupando, que te está haciendo daño, quéjate delante de Dios, pero espera su respuesta, como hizo Habacuc. Y Dios de nuevo responde. Y mira qué bonito lo que le dice. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión, fíjate, dice, es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y este es un versículo que probablemente tú ya conoces y has escuchado muchas veces. Mira a los orgullosos, exclama. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo, y es Dios quien habla, el justo vivirá por su fidelidad a Dios. O sea que de alguna manera Dios le estaba diciendo, tienes que esperar. Tienes que esperar porque lo que yo te voy a mostrar a continuación va a suceder. Seguro que va a suceder, te garantizo que va a suceder. Pero habrá momentos en los que quizás dudes de si llegará a suceder o no, o pienses que me estoy demorando. En esos momentos vas a necesitar confiar, vas a necesitar tener fe en mí, vas a necesitar depositar tu fe en mí y seguir esperando porque seguro vendrá. Y mira, lo que Dios le muestra a Habacuc es algo tan extraordinario que en el capítulo 3, pasado todo lo que vas a encontrar en el capítulo 2, en el capítulo 3 la actitud de Habacuc cambia por completo. Habacuc ya no se queja más. Y todo el capítulo 3 es una oración que comienza justamente así. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Es una oración de alabanza, de gratitud, de confianza en Dios, porque eso que Dios le ha mostrado es tan extraordinario. ¿Quieres que veamos lo que Dios le muestra a Habacuc? Mira, hay unos versículos que para mí son centrales en la meditación de esta mañana y que han dado sentido a todo lo que estamos hablando y que de alguna manera resumen la experiencia que Habacuc tiene en ese capítulo 2 cuando Dios le muestra lo que va a suceder, ¿sí? Son los 3 primeros versículos de esta oración de Habacuc. Dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Y mira estos 2 versículos porque son extraordinarios. En exclamaciones, Habacuc dice, veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Y mira lo que dice ahora. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. ¿Qué era lo que Habacuc estaba viendo? Habacuc está viendo un viaje. Fíjate que en el versículo 3 dice, veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Parán. Y lo que está viendo aquí Habacuc y lo que llena de tanta emoción a Habacuc es un viaje, ¿sí? Pero es un viaje que tiene un origen y un destino. El destino se entiende, ¿verdad? Por lo que dice el texto, el destino es que Dios va al encuentro con ¿quién? Va al encuentro con Él, ¿verdad? Dios va a encontrarse con Él donde Él está. Él hemos dicho antes que estaba ministrando en tierra de Judá, al pueblo de Judá, ¿verdad? Entonces, entendemos por el versículo que ese viaje termina en Judá, termina en el encuentro con Habacuc,
¿verdad? ¿Pero de dónde viene? Dice el versículo, veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Parán. Si tú te vas al mapa de las tierras bíblicas de la antigüedad, si tú miras en el Antiguo Testamento, y en especial en el libro del Éxodo, te vas a encontrar que la tierra de Parán es una tierra que está situada en la zona de la península del Sinaí, ¿verdad? Y la tierra de Edom, o el desierto de Edom, está situado un poquito más al norte en el camino que va justamente desde Parán para llegar hasta la tierra de Judá, hasta la tierra prometida. ¿Y a qué te suena este viaje? Probablemente estás pensando, igual que yo, Habacuc está viendo el viaje que hizo el pueblo de Israel cuando salió de tierra de Egipto y se dirigió hacia la tierra prometida. Este viaje es un viaje extraordinario, es un viaje asombroso, es un viaje que tiene una significación, que tuvo para ellos una significación maravillosa, enorme, pero que para nosotros la tiene igual al día de hoy, porque es el viaje de la esclavitud a la libertad, es el viaje de la escasez a la abundancia, es el viaje de la tristeza al gozo. Porque había un pueblo que era el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, ¿verdad? Aquellas tribus, aquellas familias que se habían establecido un día en Egipto, pero que cayeron en esclavitud. Y en un momento Dios dice que oyó el clamor de aquella gente en la tierra de Egipto. Y envió a Moisés, ¿verdad?, para que los sacara de allí, para que los libertara de allí. Y a partir de ese momento comienza un viaje. Y fíjate que ese viaje comienza con la liberación de la esclavitud. Y ese viaje tiene un tránsito, y ese tránsito es a través de Sinaí, a través del monte Parán, a través del desierto de Edom. Y durante ese trayecto Dios se encuentra con su pueblo, ¿verdad? Y en ese encuentro con su pueblo, Dios le entrega un propósito, un nuevo sentido para su vida. Dios les enseña cómo le gustaría a Él que a partir de ahí ellos empezaran a vivir, ¿sí? ¿Recuerdas? Y después de eso termina ¿dónde? Termina en una tierra nueva, en una tierra prometida, en una tierra de abundancia donde fluye la leche y la miel. Y fíjate cómo lo describe Moisés, porque es hermoso. En Éxodo 19, cómo él presenta en unos pocos versículos esa historia. Y piensa un poco, porque vas a encontrar que la Biblia está llena de historias como esta. Está llena de viajes que comienzan con esclavitud, que empiezan que arrancan con un momento de liberación, en los que después se entrega un propósito, y junto con ese propósito, con esa nueva forma de vivir, con ese nuevo plan de vida, se entrega una tierra, o se promete una tierra donde esa vida se va a poder llevar a cabo, se va a poder materializar. Y mira cómo lo escribe Moisés en Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 6. Dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, de haber sido liberados de la esclavitud, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar el campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces, dice, Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Saben cómo los llevé a ustedes? Fíjate qué imagen más extraordinaria. Sobre las alas del águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Y mira el propósito aquí. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel.
Qué extraordinario, ¿verdad? Dios libera al pueblo de la esclavitud, Dios lo lleva al desierto, Dios se encuentra con él en Sinaí, Dios le dice, mira, así es como quiero que yo vivas a partir de ahora. Este es mi plan para ti, este es mi propósito, mi plan de vida. Y además, yo quiero que tú seas una nación de referencia para todos los demás. Que cuando todos los demás te vean, sientan deseos de conocerme a mí, piensen quién es ese Dios extraordinario que cuida de este pueblo y que lo bendice de esta forma. Yo quiero que tú seas una nación de sacerdotes. Yo quiero que tú seas una nación santa, especial. Y para eso yo te voy a entregar una tierra en la que todo esto se va a poder hacer realidad. Es extraordinario, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué crees? ¿Que aquí termina todo? Este viaje no es solamente, como hemos dicho hace un momento, el viaje de la esclavitud a la libertad, el viaje de la escasez a la abundancia, el viaje de la tristeza al gozo. No, es algo más. Es el viaje de la fidelidad a un pacto. Es el viaje del cumplimiento de un pacto. Y yo te decía hace un momento, piensa por un momento y verás que hay un montón de momentos en la historia del relato bíblico en los que este patrón del viaje, este patrón de la libertad, del propósito de la tierra, se repite. Y si te fijas, ¿no es eso lo que Dios había planeado para el hombre cuando lo creó? En Génesis 1 y 2 está esto mismo. En Génesis 1 y 2 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y me encanta esa versión que traduce, para que sean como nosotros. ¿Y cómo crea Dios a Adán y a Eva? Los crea libres. En este caso no hizo falta liberarlos, ¿verdad? Porque Dios los crea y Dios los crea como a Él le gusta que nosotros seamos. Les crea libres. Y dice que después les da un propósito, ¿verdad? Hemos dicho, para que sean como nosotros somos. Y luego les da una tierra, dice el texto en Génesis 2, que puso un huerto, ¿verdad? El huerto del Edén, y que los puso allí para que lo cuidaran y lo guardaran. Pero en algún momento la raza humana tomó otro camino. ¿Sí? Pero aquí encontramos también el viaje del cumplimiento de un pacto. Porque a partir de aquel momento Dios hace pacto con el hombre. ¿Te acuerdas Génesis 3? Pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer. Yo no voy a permitir, dice Dios, que esto quede así. Esto no va a quedar así. El ser humano, la humanidad no va a quedar en la condición caída, pecaminosa y de muerte en la que está en este momento. Yo no lo voy a permitir. Y Dios hace pacto. Y aquí Dios está cumpliendo el pacto que había hecho con un amigo, con su amigo Abraham. ¿Quieres ver el pacto? Ven conmigo a Génesis, al capítulo 15. Vamos a leer porque estos versículos son unos versículos extraordinarios. Génesis capítulo 15, cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, cuando le entrega su ley en el monte de Sinaí, sus leyes, sus preceptos, cuando le enseña cómo quiere que ellos vivan, está cumpliendo un pacto que había hecho con su amigo Abraham. Mira lo que dice en Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, y aquí vas a encontrar el primer no temas de toda la Biblia. Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Abraham se está quejando delante de Dios, ¿verdad? Como había hecho Habacuc o como hace posteriormente Habacuc. Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Porque ¿cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Dios le había dicho a Abraham, te daré descendencia. Y en esa descendencia, no sería cualquier descendencia, en esa descendencia serían benditas o serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le había hecho una promesa extraordinaria, ¿verdad? Dios había hecho pacto con él y le había dicho, te daré descendencia y en esa descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. A través de ti bendeciré a todos. Le había dado un propósito también, ¿verdad?
Después el Señor le dijo, versículo 4, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. En este momento yo puedo ponerme en la piel de Abraham y entender que llegara a quejarse delante de Dios, porque en esta ocasión es la cuarta vez que Dios le dice, te daré descendencia. Si miras el capítulo 12, el capítulo 13, verás que en 3 ocasiones anteriormente Dios ya le había hecho esa promesa. El tiempo había pasado y la promesa no llegaba. Pero acuérdate de lo que le dice Dios a Habacuc. El justo vivirá por la fe. La promesa tardará, quizá para ti tarde, pero llegará. Y mientras tanto, necesito que tengas fe, quiero que confíes en mí, ¿vale? Y fíjate lo que dice el versículo 6. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y aquí tienes de nuevo la promesa asociada al viaje. El versículo 7 dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó, ¿de dónde? De Ur de los caldeos, para darte esta tierra como posesión. ¿Ves cómo se repite ese esquema? Dios saca de un lugar para llevar a otro lugar, para entregar un propósito. Pero fíjate que en este pacto hay algunas cosas que son extraordinarias. En primer lugar, ¿quién es el que hace pacto? Dice el versículo 7, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur. El que está haciendo pacto con Abraham en este momento es yo soy. Es el gran yo soy. Es el que ha existido desde siempre y existirá para siempre. Es el Dios eterno, ¿eh? Es el que tiene vida en sí mismo. Y fíjate que si buscas alrededor de todo el texto, no vas a encontrar que haya una fecha de caducidad para ese pacto. Por lo tanto, si el que está haciendo pacto es eterno, ese pacto que tiene la misma condición que el que hace ese pacto, también es como es eterno. Lo que Dios le está diciendo aquí es, yo voy a cumplir mi pacto y lo voy a cumplir siempre. Este pacto no tenía caducidad. Pero a partir de ese momento, Dios le demuestra a Abraham cómo es que él va a cumplir ese pacto, para que él esté seguro de que el pacto se cumplirá y de que Dios hará su parte. Y a partir de ese momento yo te invito a leerlo tranquilamente en otro momento, porque viene una situación, se produce una situación que cuando yo en alguna ocasión anterior la había leído, te confieso que me había provocado cierta inquietud, porque es una imagen que leída así rápida a simple vista puede resultar hasta terrible, pero cuando uno se para un momento a analizar qué es lo que está pasando y por qué está pasando, la imagen que se ve ahí es una imagen extraordinaria. Dice el versículo 9 que el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Dios le pide a Abraham que traiga 5 animales, pero de esos 5 animales solamente le dice que 3 de ellos, que tome a 3 de ellos, los corte por la mitad, los separe, coloque uno a un lado, coloque otro a otro lado, ¿sí? Y en medio de toda esa escena, dice el texto que se pone el sol y que un terror profundo cae sobre Abraham. Y en ese momento Dios se manifiesta y Dios ratifica el pacto. Y dice el texto que una antorcha empieza a moverse por en medio de esos animales que están partidos por la mitad, separados en 2 partes. Cuando analizamos cómo eran las cosas en la antigüedad, que eran bastante diferentes a cómo son ahora, ¿verdad? Vemos que era una costumbre de la época cuando se hacía un pacto solemne que se utilizara esta misma mecánica, este mismo sistema, ¿verdad? Se partía un animal por la mitad, se ponían las partes del animal una a cada lado y las personas que hacían pacto caminaban entre esas 2
partes del animal, ¿sí? Y de alguna manera lo que estaba simbolizando todo eso era que ellos se comprometían con ese pacto que estaban haciendo, incluso comprometiendo su vida misma en ese pacto. Y es curioso porque en los versículos en los que aparece esto, Génesis capítulo 15, versículo 18, cuando dice en el original, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, mira el término que utiliza para lo que se traduce en castellano como hizo. Utiliza el término karat, que significa cortar. Y cuando habla de pacto, o lo que se traduce por pacto, utiliza el término berit, que significa vínculo o alianza. Es decir, que lo que en este momento se nos está diciendo es que Dios corta algo para hacer pacto, para hacer vínculo, para hacer alianza con Abraham. ¿Y sabes qué es eso lo que se corta? Dios le estaba diciendo a Abraham, yo me comprometo contigo hasta donde sea necesario para cumplir este pacto. Y es extraordinario porque pasan los siglos y el ángel Gabriel dice en Daniel 9, los versículos 26 y 27, que le revela al profeta Daniel, que aparece en la historia un poquito después de Habacuc, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por otra semana más se confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y a esta altura tú ya te lo has imaginado y es verdad. ¿Sabes? Cuando dice el versículo que quitará, ¿sabes qué término está utilizando el original? Karat, cortar. Lo que está diciendo aquí es que la vida del Mesías sería cortada. ¿Para qué? Para confirmar el berit, el vínculo, la alianza, el pacto con muchos. Pero mira, para que tú puedas entender, para que podamos entender realmente lo que esto implica, necesitamos entender primero cómo es Dios. Para que entendamos lo que significa que el Mesías sería cortado, necesitamos primero entender un poco, en la medida de nuestra capacidad, ¿verdad? Porque somos humanos y es imposible que nosotros lleguemos a comprender la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero sí que a través de lo que el relato bíblico nos cuenta y lo que nos es revelado podemos entender un poco cómo es Dios. Mira, lo que el texto bíblico presenta es que Dios, la divinidad, son tres seres que comparten esa misma condición divina, ¿verdad? Pero que viven entre ellos una relación de vínculo, una relación de armonía que es extraordinaria, una relación que nunca se ha roto y que está basada en el amor, que está basada en el servicio mutuo, que está basada en que cada uno sirve a los otros dos, al punto de que se anula a sí mismo con tal de hacer felices, con tal de servir, con tal de ayudar, con tal de cuidar, con tal de beneficiar a esos otros dos. De modo que cuando nosotros pensamos un momento en esto, en realidad, y si tú piensas después en todas las declaraciones que Jesús hace en los evangelios, te vas a dar cuenta de que es verdad lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús dice, mi alegría o mi satisfacción es hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? O yo no he venido aquí a hacer mi propia voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. O yo no he venido a hablar mi propia palabra, sino a hablar las palabras de mi Padre. O a hacer mis propios milagros, sino los milagros del Padre. ¿Por qué? Porque cuando Dios hecho hombre, pasó por esta tierra, vivía con el único objetivo, con el único propósito de glorificar, de hacer felices, de servir a ¿quiénes? A los otros dos seres de la divinidad que estaban en el cielo, ¿verdad? Al Espíritu Santo y al Padre. De modo que Jesús vivía por y para servir, amar, hacer felices al Espíritu Santo y al Padre. Pero es que el Padre vivía para hacer felices, para amar, para servir al Espíritu Santo y a Jesús. Y el Espíritu Santo, como ya te imaginas, vivía para servir, para amar, para glorificar al Hijo, a Jesús y al Padre. Y en este contexto
de armonía plena, de comunión plena, de unión plena, hasta el punto de anularse uno a sí mismo voluntariamente con tal de servir, con tal de amar, con tal de beneficiar al otro. Viene Daniel y nos dice que para confirmar el pacto era necesario que la vida del Mesías fuera cortada. Hay un libro extraordinario, fantástico, que he tenido el privilegio y la bendición de poder leer recientemente, que es un libro escrito por un autor cristiano adventista llamado Ty Gibson. El libro se titula El Hijo de Dios. Y él medita en estas y en otras cosas, ¿verdad? Y es muy interesante y te lo recomiendo. Si tienes oportunidad de leerlo, te recomiendo que lo leas. Y él, comentando justamente esto de lo que estamos hablando ahora, fíjate lo que escribe. Y lo escribe con exclamaciones, porque cuando uno ve lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por nosotros, por ser fiel a ese pacto. Mira lo que él escribe. Dice, el amor fiel a Dios y a la humanidad prevaleció en Cristo incluso frente a la destrucción total de su persona. Pero si todo esto que acabamos de meditar hace un momento es cierto, no solamente Cristo fue cortado, de alguna manera el Padre y el Espíritu Santo también fueron cortados. Porque acuérdate lo que decíamos, el Padre vive para amar, para bendecir, para servir al Hijo y al Espíritu. De modo que si el Hijo es cortado, la mitad de sí mismo también está siendo cortada. O sea que, como dice aquí Ty Gibson, el amor fiel a Dios y a la humanidad prevalece en Cristo incluso frente a la destrucción total de su persona. Ante la perspectiva de ser completamente cortado, según el contrato del pacto hecho con Abraham, Cristo siempre dio preferencia a todos los demás sobre sí mismo. Cristo prefirió al Padre que a sí mismo. Cristo prefirió glorificar al Espíritu que a sí mismo. Pero atención, atención. Cristo te prefirió a ti antes que a sí mismo. El Padre te prefirió a ti antes que a sí mismo. El Espíritu Santo te prefirió a ti antes que a sí mismo. Sigue escribiendo Ty Gibson, en el grito de abandono, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentimos que todo lo que queda es puro amor sacrificado. Colgado allí, Él solo. Fíjate lo que dice ahora porque es extraordinario. Dios solo sin Dios. Porque Jesús, ¿quién era? Jesús, ¿quién es? Jesús es Dios. Dios solo sin Dios por primera vez en toda la eternidad. Vemos a un Dios que literalmente ama a todos los demás antes y por encima de sí mismo. En aquel acto colosal de perfecta fidelidad relacional, Cristo confirma el pacto. Y yo te digo, después de meditar un momento en todo esto, cuando Habacuc ve todo eso, ¿sí? Porque dice, como hemos leído antes en Habacuc capítulo 3, en el versículo 4, qué es lo que vio, ¿verdad? Y dice, veo a Dios cruzando el desierto de Edom, el santo viene desde el monte Parán, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. ¿Y qué es lo que vio? Dice, rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. ¿Y dónde se esconde su imponente poder? En esas manos que estaban, ¿dónde? Clavadas a una cruz. Porque Dios estaba dispuesto a cumplir su pacto
con Abraham. Dios estaba dispuesto a cumplir su pacto contigo y conmigo, costara lo que costara. Por eso fíjate lo que dice, comentando justamente o haciendo referencia justamente a este versículo. Ellen White, o como me gusta llamarla a mí cariñosamente, se lo diré, en la Tierra Nueva cuando la vea se lo diré, la abuelita Elena. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 732. Ella está hablando de ese mundo nuevo. Fíjate que es fantástico lo que ve en Habacuc en el capítulo 2. Dice, en el versículo 12, ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Y todo esto te lo leo simplemente para que entiendas lo que viene después. Mira lo que dice después. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que estaba viendo aquí Habacuc? Habacuc estaba viendo que realmente la promesa de Dios se iba a cumplir, que en algún momento el mal, la maldad, el pecado, la destrucción en este mundo iba a desaparecer, que la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios, que el plan de Dios se iba a cumplir. Quizá tardara un poco, pero para los que tenemos fe y esperamos y seguimos esperando, el plan de Dios se iba a cumplir. Y que no solamente una parte, un pequeño territorio ahí al borde del Mediterráneo, no. La tierra entera iba a ser llena de su gloria. Es decir, las cosas se iban a hacer por completo como Él las había planeado al principio. El propósito de Dios para ti y para mí, que sigue siendo el mismo que fue para Adán y Eva cuando Dios los creó libres y perfectos a imagen de Él, volverá a hacerse realidad. Por eso dice en el versículo 3, su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Habacuc lo vio. Igual que ahora Ellen White escribe, mirando hacia esa imagen, y dice, desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente, mira qué bonito es esto, recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Pero mira lo que dice ahora, porque esto es extraordinario. Solo queda, dice, un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como el fuego y salen de su mano rayos de luz. Y allí mismo, en esas manos clavadas en la cruz, por ti y por mí, por todo aquel que en él crea, allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder. Poderoso para salvar por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y termina diciendo, las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Y yo permíteme que añada a todo esto, declararán que Dios siempre es fiel a su pacto. Que Dios estuvo dispuesto a lo que fuese necesario con tal de cumplir con el pacto que había hecho contigo y conmigo. Por eso, Habacuc, decíamos antes que dejó de quejarse, ¿verdad? Ante esa imagen gloriosa, ante esa visión de lo que estaba por venir, ante esa imagen extraordinaria de cómo es Dios, del carácter de Dios,
Ya se le acabaron los motivos para quejarse, ¿verdad? Se le acabaron los motivos para dudar. Porque lo que Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer, lo que el Padre, el Espíritu Santo y Cristo estuvieron dispuestos a hacer para cumplir con el pacto, como dice en otro lugar en este libro del Hijo de Dios, Ty Gibson, no es un sacrificio para apaciguar la ira de ninguno de esos dioses que aparecen en el Antiguo Testamento. Es la demostración más extraordinaria de que Dios es fiel a su pacto, cueste lo que cueste, aunque le cueste a sí mismo. Y por eso decía que Habacuc termina su libro diciendo esto, mira qué bonito, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aunque las cosas vayan fatal, aunque las cosas vayan como a mí no me gustaría que fuesen, aunque yo no entienda nada de lo que está sucediendo, dice, y lo dice con exclamación, aún así me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y es verdad, hermano, hermana. Es verdad que a veces nos pasa como al venado, que nos toca caminar por las alturas, ¿verdad? Caminar por lugares estrechos donde a duras penas podemos hacer pie, donde realmente es muy difícil que nos podamos sostener. Pero fíjate que lo que está diciendo aquí Habacuc es, el Señor soberano es mi fuerza. Y quizá a veces no entiendo por qué suceden las cosas, o quizá a veces no entiendo por qué el Señor no interviene, o sí interviene, o lo hace de una manera o lo hace de otra. Y quizá las higueras no florecen, y quizá no hay uvas en las vides, o quizá la cosecha de la oliva se ha perdido, o quizá el campo está vacío y no da fruto, o quizá se me ha muerto el rebaño. Pero cuando uno mira a la cruz, se le quitan las ganas de quejarse. Cuando uno medita en lo que Dios, en cómo Dios es, en lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por ti y por mí. Es que, hermano, hermana, es que Dios ya lo ha hecho. Es que Habacuc miraba por fe a lo que iba a suceder, pero nosotros podemos mirar hacia el pasado y ver que Dios ya lo hizo. Solo queda un poco. Hay que esperar un poco más, nada más. Pero acuérdate lo que dice Habacuc, lo que Dios le dice a Habacuc, el justo vivirá por la fe. Espera, porque la promesa es fiel y se cumplirá. Aunque haya cosas en tu vida que sucedan y que no te gustan, que te hacen daño, que te hacen dudar, aunque tengas quizá ganas de quejarte delante de Dios, quéjate, Él no se va a enojar contigo. Mira a la cruz. Y en esta mañana quiero terminar con una oración y tenemos un invitado especial para orar hoy. No voy a orar yo. Va a orar Pablo, el apóstol Pablo. Y mira lo que dice Pablo. Esta es mi oración. Es la oración de Pablo, pero expresa mejor que lo que yo podría expresar. Mi deseo, mi sentimiento, mi pensamiento para ti y para mí en esta mañana. Terminamos orando y termina orando Pablo. Y dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos te fortalezca, nos fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en nuestros corazones a medida que confiemos en Él. Echaremos raíces profundas en el amor de Dios y esas raíces, nos mantendrán fuertes. Espero que podamos comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, tú y yo somos el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimentemos el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande
para comprenderlo todo. Entonces, seremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a terminar nuestra meditación de hoy, como solemos hacer siempre, cantando y alabando a Dios. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Oremos. Padre, realmente de tal manera nos habéis amado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de tal manera nos habéis amado, que habéis estado dispuestos a lo que fuera necesario con tal de que podamos volver a estar con vosotros. Como escribe Pablo, caemos de rodillas y como hemos cantado, alabamos ese amor. Es cierto que no podemos comprenderlo en su dimensión plena, porque tus caminos no son nuestros caminos, porque tú eres mucho más grande, mucho más abarcante, mucho más extraordinario, mucho más hermoso que lo que nosotros podemos alcanzar a comprender. Pero deseamos conocerte cada vez mejor. Deseamos enraizar nuestras vidas en tu amor, estar seguros de que no hay nada que nos pueda separar del amor que nos has manifestado, que has consumado a través del sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno.
Es extraordinario que tú estuvieses dispuesto a ser cortado si era necesario, con tal de que nosotros no tengamos que ser cortados, con tal de que nosotros no tengamos que ser separados de ti. Gracias porque sabemos que vienes pronto. Gracias porque sabemos que está cerca, que un poquito más y llega, un poquito más y estaremos contigo por toda la eternidad. Y como escribe Ellen White en El conflicto de los siglos, ya no quedará ningún rastro del pecado, de la maldad, pero quedará un solo recuerdo, el recuerdo de cómo tú eres, de cómo tú amas, de lo extraordinario, de lo maravilloso, de lo hermoso, de lo indescriptible, impresionante que tú eres. Ese recuerdo queda, esas marcas quedan no porque tú nos quieras recordar para siempre lo que costó y nos quieras hacer sentir culpables por lo que tuviste que hacer por rescatarnos, sino como símbolo de lo extraordinario, de lo maravilloso que tú eres. Gracias porque en tu palabra encontramos esa imagen hermosa de tu carácter, de cómo tú eres y de cómo tú eres con nosotros. Gracias porque en tu palabra encontramos tu plan. Gracias porque encontramos la promesa de que el plan, igual que se ha venido cumpliendo hasta ahora, terminará de cumplirse por completo. Gracias por la promesa de que la tierra será llena de tu gloria. Nosotros queremos ser parte de eso. Nosotros queremos que se cumpla tu plan en nosotros. Nosotros queremos ser testigos, queremos ser mensajeros de ese plan. Todas estas cosas, Padre, las agradecemos, las pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Que Dios te dé un sábado hermoso y muy bendecido.